Vamos a entrar en un supermercado aquí en Noruega, en el norte de Noruega, en Narvik. Una ciudad que está bastante aislada, supongo que debe ser bastante caro. Este supermercado en teoría es más barato, tiene la fama de ser más barato, pero a ver qué tal los precios aquí. Vamos a ver. Este salmón de aquí son 12 euros la caja. Es bastante grande, son 4 porciones creo. Una pizza congelada como 4 o 5 euros. Hay varios tipos de pizza y también hay con 10 euros y así más caras, más fancy. No me parecen tan caras. Nutella como 4 euros. 12 euros, caja de 12 huevos son 4,50 €. El café aquí creo que es una brand local, una marca local que 250 gramos y son 4 euros. Hay varios tipos de café también así más fancy, Perú, Kenia, Etiopía, que son 10-11 euros. Pero también hay barata con 3 euros, 250 gramos. Cerveza 3,50 €, pero creo que sin alcohol. Aquí tenemos snacks de pescado. Vamos a probar. No son muy baratos, pero vamos a ver. Producido en Islandia, pero no entiendo qué tipo de pescado es esto. No escribe en inglés, solo en noruego. Vamos a probar. Aquí todo tipo de cerveza aromada, con varias aromas, pero sin alcohol. Alrededor de 3 euros. Creo que esta tiene alcohol, pero creo que tiene una límite. Es como 4 o 5. Sí, esta sí que tiene alcohol. Es como 4 euros. Margarina es como 4 euros, 5. Pero no sé quién come margarina en estos días ya. Siendo tan poco saludable, quiero decir. Hay poca mantequilla, muy poca. Papel higiénico, mira, es muy grande. Tiene 24 trozos, son 11 €. Coca-Cola 4 a 1,5 litros. Harina, todo tipo de harina, de trigo, de no sé qué, 2 euros, 3 euros, 1 euro y algo. Tenéis que dividir con 11 para encontrar el precio en euro. Aquí son como 3,5 euros la chocolate grande, que es así de 200 gramos. Bastante grande. Agua se puede beber de grifo, pero si quieres agua en botella, son 4 por 30 euros, algo así. Lo que es más caro son las verduras, porque aquí como, bueno, no crece casi nada, está todo importado y traído desde lejos. Entonces los tomates son como 3, 4, 5 euros, pero caja pequeña. ¿Cuántos gramos tiene esto? Ni siquiera 200 gramos. Esta es una marca propia de este supermercado y son 400 gramos de tomates que son de aquí, de Noruega, pero no de esta ciudad, y son 5 euros. Esta es sandía, que también supongo que es importada, y es 1,10 € el kilo, sin semillas. Mira, aquí lo puedes bascular. Tiene 1 kilogramo. 1 kilogramo, sí. Eso es que pesar. Aquí puedes pesar tu propia. Bananas son 2,50 € el kilo. El aguacate no es tan caro, es como 2,50 € el trozo, o 2 por también 2,50 €. Y sí me parece caro son las frutas de bosque. Aquí frambuesas son 8 euros. Caja de no sé cuánto tiene esto, pero como 200 gramos
No, 300 gramos creo. Y el pan, hay varios tipos de pan, depende de lo que te interesa. 3 euros, 4 euros, así más grande, más barato esto, que son 2 euros. Son pequeñas, así 200 gramos solo. La carne, esta es carne de pollo, es como 8,50 euros. Creo que medio kilo. Pasta, tortellini, 3 euros. Pasta ya cocinada, 5 euros. Esto sí que es caro. Carne ya preparada para hacer una barbecue es como 20 euros, 25. Carne de cerdo y ternera. Setas que se parecen a champiñones, 3 euros. Brócoli, 2,50 euros per trozo. Pero parece que está hecho aquí en Noruega. Viena, pues jabón, 1 euro, 1,50 €. Champús, 4 euros, 4,50 €. 3,50 €. Los chips grandes si quieres, 3 euros, 3,50 €. Pero es muy grande. Es como tiene, no sé, 300 gramos, quizá 200. A ver qué tal de caro fue la compra. Como 25 euros el total. Les voy a mostrar qué hemos comprado. Pues 25 nos costó una ensalada, un paté, una ensalada de patatas, de remolacha, leche, un poco de sardines, un zumo, sandía y unos snacks de pescado. Esto todo de aquí nos costó 25 euros. Y bonus, ¿cuánto cuesta un piso aquí en Narvik? Pues mira, por ejemplo, esto es 240.000 euros, 66 metros cuadrados en este edificio. Esto como 300.000 euros casi. Tiene 90 metros cuadrados y creo que está más o menos céntrico. Está bien el piso. Esta es una casa que es como 250.000 euros, digamos, alrededor de... Pues es bonita. Y tiene 126 metros cuadrados. Este piso es 300.000 euros. Este es más caro, pero es una casa grande. Que son como $500,000 de euros. Es una casa guay, así. No sé si se ve muy bien porque la luz está reflejando. Esta también es una casa con 60.000 euros. Esto es en el casco, no en el casco, en el centro, perdón. 86 metros cuadrados, 300.000 euros. Pues son bastante caros los pisos. Esta casa de aquí, bonita, 600.000 euros. Si quieres una casa así más fija, con vista, espectacular. Es 11 millones de euros. Es 1.000.000 de euros. Dejad en los comentarios cómo os parecen los precios y no olvidéis de suscribiros. Gracias y hasta la próxima.